Entonces vamos a empezar en el día de hoy a explicarles el tema que nos corresponde para el día 9 de febrero. Tengo que hacerles una solicitud y es que para el día 9 de febrero he incluido 2 talleres por error. Entonces trabajamos este en el día de hoy que lo habíamos compartido ya en la mañana y el otro lo trabajamos dentro de 8 días en la próxima clase. El propósito de aprendizaje es comprender las diferencias que han permitido clasificar los seres vivos en reinos. Y el otro propósito es identificar cada uno de los reinos de la naturaleza y sus características. Ustedes recuerdan el año pasado habíamos trabajado 2 grupos, 2 grandes reinos de estos, ¿cierto? ¿Qué reinos habíamos trabajado? ¿Recuerdan, amiguitos? ¿Me están escuchando? Se me han ido. Correcto, habíamos trabajado el reino animal y el reino vegetal. Entonces, nosotros ahora, en este año, vamos a ver los otros reinos que nos han ido quedando pendientes. Entonces, mire que, de acuerdo a esas características de los seres vivos, nosotros podemos clasificarlos en 5 grandes grupos. Nosotros ya conocíamos 2, el animal y el vegetal, como nos dice Kevin. Entonces, tenemos el reino Monera, el reino protista o de los hongos, el reino fungi o reino de los hongos, el reino vegetal y el reino animal. Ya más acá adelante les he compartido a ustedes una imagen grandecita donde tenemos los 5 reinos, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos el reino Monera, ¿sí? Todos estos seres que tenemos, los cocos, los bacilos, los espirilos, ¿sí? Estos seres que son microscópicos, ¿no es cierto? Solamente son posibles observarlos mediante la ayuda de un microscopio porque son de un tamaño muy pequeño, no son observables a simple vista. Por acá tenemos el reino de los protistas, donde sobresale la eulena, el paramecio y otros seres también que se ubican dentro de este gran grupo. Por acá tenemos el reino de los hongos, ¿sí? Este reino de los hongos, pues sí es un poquito más, bueno, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, ¿no es cierto? Hay unos hongos que son útiles para los seres humanos, incluso hay algunos que son comestibles, como hay otros que son un poquito perjudiciales. Lo mismo con estos seres de acá, ¿no? Con los que pertenecen al reino Monera y al reino protista. Tanto hay unos que son benéficos, hay otros que son perjudiciales, incluso para nuestra misma salud como seres humanos. Y por acá tenemos el reino vegetal, al que pertenecen todas esas plantas que ustedes conocen y de las cuales hay algunas que son, se utilizan en la alimentación. Eh, ah, sí, señora, tienes toda la razón. Los hongos o setas es que se llaman, ¿no? Y son muy costosos. Esos son un tipo de proteína que nos permite a nosotros reemplazar, por ejemplo, la carne. Hay algunas personas que se destacan por esas dietas que le llaman veganas, que quiere decir solamente consumen pues cosas de tipo vegetal, incluyen estos hongos dentro de sus dietas y no consumen carne. Claro que la idea no es que ustedes vayan a abandonar la carne por ningún motivo, porque ustedes en este momento la necesitan. Pero entonces les estoy aclarando que hay algunas personas que han recurrido a este tipo de dietas y se mantienen juveniles y saludables. Bueno, y por acá tenemos el reino animal.
al que pertenecen todos esos seres exóticos, maravillosos, útiles, algunos son domésticos, otros son salvajes, unos son hasta perjudiciales porque le hacen algunos daños a uno, porque nosotros de pronto hemos alterado su medio ambiente, ¿no es cierto? Su hábitat natural. Entonces aquí tenemos estos seres que pertenecen al reino animal. Nosotros básicamente hemos trabajado estos dos reinos, ¿cierto? Dentro de los años que llevamos de formación. Pero ahora nos vamos a permitir conocer estos otros reinos. Por ejemplo, este reino Monera que es tan importante. Mire el problema que nosotros tenemos ahora con el problema del coronavirus, ¿cierto? Que es, que es que ha sido una situación muy difícil pues para la humanidad. Bueno, en esta segunda gráfica nosotros vamos a hablar del reino Monera, ¿sí? Entonces, ¿por quiénes está formado el reino Monera? Está conformado por un grupo numeroso de microorganismos, es decir, seres que no es posible observar a simple vista, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho, que solamente son observables mediante ¿qué aparato? ¿Recuerdan? Chicos, ¿con qué es que podemos observar los seres más pequeños? Con el microscopio, correcto. Ese microscopio. ¿Recuerdan que allá en el colegio teníamos un microscopio muy bueno con el que alguna vez pudimos observar el agua? ¿Sí lo recuerdan? Ajá. Y en esos bichos, ¿se acuerdan que eran unos seres vivos que estaban dentro del agua que nosotros consumíamos allá, que no estaba hervida y que muchos de esos son agentes eh, infecciosos? Ajá, que nos enfermaban y por eso les recomendábamos lo que Lady nos está diciendo, que hay que usar el agua. Correcto, Lady, tú tienes toda la razón. Y eso tienen que seguirlo practicando porque esos bichos no se mueren de la noche a la mañana. Ellos son casi que los más abundantes en el planeta. Aunque son invisibles y eso, ellos son los que más abundan en nuestro planeta Tierra y pueden llegar a ser los más dañinos, ¿sí? Bueno, entonces dentro de este grupo del reino Monera están las bacterias y están las cianobacterias. Por ahí estaba yo como entrando en una confusión, hace un ratico les hablaba del coronavirus, ¿no? Es un virus. Entonces la diferencia entre los virus y las bacterias es que las bacterias pues sí tienen vida y los virus, por el contrario, ellos tienen que ubicar un huésped para poder vivir. Por eso es que el virus, él de alguna manera flota, vuela y cuando encuentra un organismo o un ser vivo, entonces él ya se aloja allí para poderse desarrollar y multiplicar, ¿no es cierto? Que es diferente a las bacterias. Por eso el coronavirus ha sido tan peligroso y se ha multiplicado tanto casi que en todos los continentes de nuestro planeta y en todos está haciendo daños fuertes. Bueno, vamos a mirar entonces las bacterias, que es diferente de los virus, como les digo. Las bacterias son los seres vivos más abundantes del planeta y se les encuentra en casi todos los ambientes. Ojo, están en los volcanes, en el suelo, en el aire, en los océanos y hasta en tu estómago. Ustedes sabían que hasta en el estómago pueden tener bacterias? ¿No? Pues resulta que las bacterias son las que causan enfermedades, como por ejemplo el cólera, que el cólera da con una fuerte diarrea y el niño no hay remedio que lo mejore y en ocasiones han hasta muerto muchos niños con esta enfermedad del cólera y personas adultas. Esto básicamente ha afectado las gentes que viven en las regiones costeras y que tienen malas prácticas en la
Ah, pero para el COVID, no. Ahora para el cólera. Para el cólera creo que también han inventado algunos productos para disminuir, porque esto ha afectado mucho siempre a nuestra comunidad, a nuestra población. Otra enfermedad que es consecuencia de las bacterias es la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis es una enfermedad de tipo pulmonar y pues ¿cómo? No te escuché. Bueno, y algunas, exacto, le genera una tos a la persona y va perdiendo gran cantidad de su masa corporal hasta que al final la persona muere. Bueno, y algo otras bacterias nos causan las intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, cuando uno come cosas un poquito mal tratadas, mal preparadas, por ejemplo, generalmente nos desencadenan en unos diarreas, daños de estómago, y es por eso, porque el cuerpo trata de desechar estos seres que de alguna manera están llegando a intoxicar nuestro estómago, ¿sí? Pero resulta que algunas de las bacterias, no todas son malas. Algunas bacterias pueden ser útiles y ayudan a nuestro cuerpo a digerir los alimentos que nosotros consumimos. Por eso es que los desparasitantes no pueden acabar con todas las bacterias que hay en nuestro estómago, porque así como hay unas que son perjudiciales, hay otras que son útiles, ¿sí? Recuerdan, por ejemplo, una bacteria que es muy perjudicial, que es el ¿cómo es? Helicobacter pylori. Esa bacteria es una de las causantes del cáncer de estómago. Entonces, para esas bacterias sí hay que matarlas tempranamente con medicamentos para que no avancen. Pero entonces las otras que nos ayudan a digerir nuestros alimentos hay que conservarlas, porque entonces no quedaría que nos ayude a destruir, digamos, de esa manera los alimentos que nosotros consumimos y que nuestro cuerpo pueda absorber lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Bueno, otras bacterias también son utilizadas en procesos industriales. Bueno, ¿sí? Entonces, ahí pues como para que profundicemos un poquito en ese tema de las bacterias. Dentro de los procesos industriales que se pueden utilizar las bacterias, pues está la elaboración de algunos antibióticos. Algunas vitaminas, por ejemplo, y unas de esas bacterias también se utilizan cuando se necesita fermentar la leche, ¿sí? Entonces, cuando se consumen el yogur que les compra ya el papá y la mamá, este yogur tiene un cultivo de bacterias, pero no de bacterias malas, de bacterias buenas que han ayudado a que se haga, pues, digamos, el proceso fermentatorio y se dé el yogur o el kumis, ¿sí? El queso, por ejemplo, entonces ahí se utilizan las bacterias. Igualmente para la producción de algunos vinos, ¿sí? Entonces, cuando se coloca a fermentar las uvas y las naranjas para hacer el vino, entonces hay un cultivo grande de bacterias que son las que hacen fermentar y las que ya nos ayudan a obtener el producto final que sus papás degustan porque ustedes están muy pequeños. ¿Cierto, Kevin, que usted no toma vino? Menos mal. Bueno, las últimas son las cianobacterias, que son microorganismos generalmente de mayor tamaño que las bacterias. Se encuentran en ambientes acuáticos y son seres autótrofos, es decir, que son seres capaces de hacer su propio alimento. Algunas cianobacterias producen sustancias tóxicas capaces de envenenar a los animales que habitan en su medio. Por eso es que hay algunas aguas que son eh, para consumo humano y consumo de los animales, más hay otros lugares donde el agua no es apta para el consumo humano y nosotros de eso tenemos que ser conscientes, o sea, porque hay un alto crecimiento de estas cianobacterias, entonces pueden llegar a ser aguas literalmente contaminadas. Pero esto lo hacen estos seres para poder defenderse de otros
de otros consumidores, ¿cierto? Entonces es una manera de conservarse. Vamos a cortar aquí porque aquí se nos